Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí para compartir una charla más con ustedes, para compartir estos temas que espero que sean de mucho interés y mucha utilidad para todos ustedes. Estamos comenzando el año, estamos arrancando. Esta es la primera charla del 2026 y nos da mucho gusto poder estar arrancando el año de esta manera platicando con ustedes estos temas interesantes. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir compartiendo información valiosa sobre métodos, técnicas, cosas muy prácticas para gestionar mejor, cada vez mejor nuestro dinero, porque esa es la misión de cierto, eso es lo que queremos hacer compartir lo que hemos aprendido, lo que sabemos a lo largo de nuestra trayectoria. Yo me pasé cerca de 23 años, por ahí lo he comentado en algunos videos anteriores, cerca de 23 años trabajando para la iniciativa privada, haciendo estados de resultados, balances generales, flujos de efectivo. Y todos los estados financieros que las empresas se necesitan, solicitan, y elaboran y presentan también ante las autoridades más de 23 años elaborándolos, presentándolos sin tomarles realmente el sentido. ¿Y por qué digo sin tomarles el sentido? Es decir, sí entendiéndolos técnicamente, pero no dimensionando hasta dónde esto puede llegar, hasta dónde puede alcanzar. Ahora, con la nueva visión que tenemos y que a raíz de eso lo compartimos con todos ustedes, me doy cuenta que los estados financieros, principalmente estado de resultados, balance general, eh, que las empresas elaboran, también se pueden hacer a nivel individual, por supuesto, eso siempre lo supe, pero ahora sé que eso refleja mi esencia como persona, que eso habla mucho acerca de mí, de cómo he vivido en la vida, porque yo y nadie más que yo construye esos estados financieros, ese flujo de efectivo. Nosotros lo llamamos GPS financiero, recuerdan, que abarca los dos estados financieros en un solo esquema. Bueno, ese GPS financiero me revela trae a lo exterior lo que está en mi interior en cuanto a cómo yo me relaciono con el dinero y eso tiene un trasfondo muy, muy poderoso que nos permite ahondar más en el autoconocimiento, que por cierto, el autoconocimiento es la base de todo. Ahora yo digo de plano, yo digo así. Conocerte a ti mismo es conocer a Dios. Conocerte a ti mismo es conocer el universo. Claro, habría que explicar esto, pero ahí la dejo otro día, hablaremos de eso. Y seguiremos aprendiendo, decía, a lo largo de este año, muchos tips valiosos para ir cambiando nuestra mentalidad e ir transformando nuestras finanzas, ¿sí? Pero hoy, por ser la primera charla del año, me vino a la mente compartir este tema con ustedes porque de pronto es uno de los obstáculos que nos impide avanzar, que nos impide ver con claridad hacia el futuro, el miedo al dinero. Y cuando estamos hablando de miedo, por eso decía que es algo que nos obstaculiza, porque no solamente en nuestras finanzas, sino que el miedo está presente en cada faceta de nuestra vida y en todas las etapas de nuestra vida. Algún día hablaremos igual del miedo específicamente. Hoy vamos a hablar del miedo al dinero, pero solamente decir que cuando hablamos de miedo, estamos hablando que queremos alejarnos de algo o que tenemos cierta aprensión por algo y que nos genera emociones que no quisiéramos tener y le llamamos miedo, le llamamos temor. Bueno, solamente decir que eso es una señal que me está diciendo que ahí hay algo importante, que ahí hay algo que yo debo saber, que yo debo conocer. Sí, otra cosa muy importante es solo mencionar acerca del miedo en general, que el miedo nace principalmente del desconocimiento de aquello a lo que le tememos. ¿Sí? Uno de los factores del miedo es la ignorancia. Ignorar qué hay ahí, ignorar cómo funciona, cómo es.
¿Recuerdan cuando fuimos pequeños o incluso quienes tengan por ahí algún familiar pequeño, algún niño? Algunos niños les da miedo. ¿Qué hay debajo de la cama? ¿Le da miedo la oscuridad debajo de la cama o la oscuridad de su cuarto cuando la luz está apagada? ¿Por qué? Porque como desconoce qué hay ahí, eso es terreno fértil para que su imaginación cree todo tipo de cosas. Y así nos pasó a nosotros. Entonces el miedo emana del desconocimiento. No sé qué hay, por tanto, me puedo imaginar lo que yo quiera y por ahí viene el miedo. Entonces, ya esto me dice un poco ya la respuesta que vamos a ver al final, ¿no? Vamos a ver qué es el miedo, cómo se origina, algunos ejemplos, incluso anécdotas, y al final, pues vamos a ver, pues cuál es parte del remedio, ¿no? De eso se trata esta charla. Pero solamente decir lo que estaba comentando, ya saber que el miedo emana, nace, viene del desconocimiento, eso ya me insinúa cuál puede ser parte del remedio. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, algunos de ustedes ya lo adivinaron, ya lo dijeron. Si el miedo nace del desconocimiento, bueno, pues entonces voy y conozco. ¿Cómo elimino el miedo o lo reduzco o lo disminuyo? Conociendo. Hay quienes les tienen miedo a los perros, por ejemplo. Conozco a personas que le tienen miedo a los perros. Y un perro puede estar allá a 50 metros, 60 metros y desde a esa distancia ya modifican su ruta porque no quieren acercarse ni un paso más a donde está el perro por alguna situación, pero ayudaría mucho a esa persona conocer un poco o mucho acerca de los perros, cómo se comportan, por qué atacan, cuál es su lenguaje, cómo se ponen su lenguaje corporal cuando están agresivos, cuando tienen intenciones de hacerte daño. Conocer un poco, ¿sí? Razas de perros, cuáles son los más agresivos, de cuáles sí te debes alejar o tener mucha precaución. En fin, eso no es para volverse un temerario con los perros o con el peligro, pero sí para reducir esas dosis de miedo que nos atemorizan y que no queremos pasar por eso. Entonces ya nos está diciendo un poco, ¿no? Si el miedo nace del desconocimiento, tengo que conocer, pero vamos a verlo con calma, ¿sí? Entonces, comenzamos y de principio quiero decir esto, que el miedo al dinero rara vez tiene que ver con el dinero en sí, ¿sí? El tema es el miedo al dinero, pero yo repito, ¿quién tiene miedo al dinero? Realmente así, literal, ¿quién le tiene miedo al dinero? O sea, tú ves un rollo de billetes y sales corriendo, sales despavorido. No creo, no creo que ninguna persona vea un rollo de billetes, vea un montón de monedas y salga corriendo porque le tiene miedo al dinero. No estamos hablando primero de ese miedo, ¿no? Cuando decimos miedo al dinero o temor financiero, estamos hablando de la falta de dinero. Miedo a la falta de dinero, pero aquí va la otra. Escucha, te aseguro que tampoco hay personas que le tengan miedo a la falta de dinero. Así es. Le tiene miedo a otra cosa que ahorita vamos a ver. Dice, el dinero suele ser solo el objeto visible al que le colgamos miedos más antiguos y más profundos. Y aquí viene algunas de las raíces realmente de ese miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a perder el control, miedo a repetir historias familiares, miedo a fallarle a quien amamos o incluso a Dios, quienes tienen esa formación y esas creencias. Entonces, las personas no le tienen miedo al dinero ni a la falta de dinero, sino a lo que se imaginan que podrían vivir cuando no tengan dinero.
a las situaciones, a las situaciones y específicamente a la experiencia, a lo que podrían experimentar, o porque han escuchado, o porque ya lo han vivido, o porque ya se lo han imaginado y no quieren pasar por ahí. Y eso es lo que realmente genera temor. ¿Se acuerdan? No recuerdo si fue la charla pasada o en videos pasados, dijimos que de la misma manera las personas no buscan dinero, no quieren tener dinero, no es lo que realmente buscan. De pronto la gente se va, nos vamos con la finta, nos vamos con la idea de que todo el mundo quiere más dinero y más dinero. ¿Y qué quieres? Pues dinero, y él lo que quiere es dinero y toda la gente quiere dinero. No, no toda la gente quiere dinero, ni hasta los que dicen que quieren dinero. No quieren dinero. Nadie quiere llenar su casa, su recámara de montones de billetes y ahora sí soy feliz, porque ya mi casa ya no hay un lugar donde meter más un billete, ya toda está llena y ahora sí soy completamente feliz. No, no quieren dinero. Lo que quieren es lo que piensan que el dinero les va a dar. Sí, eso ya esa idea ya la desarrollamos en videos anteriores. Bueno, pues de la misma manera, el miedo al dinero, pues no es al dinero, sino a las circunstancias, a las situaciones que aquí ya vimos algunas, que la persona piensa, sospecha, cree, teme que le van a llegar, que le puedan llegar cuando no tenga dinero. Entonces, realmente podríamos ir concluyendo que el miedo al dinero, o lo que llamamos miedo al dinero, realmente son temores mentales, inseguridades interiores nuestras, con el pretexto de que vienen cuando el dinero falta. Las personas dicen, me preocupa el dinero, más de lo mismo. En el fondo, lo que quieren decir es, tengo miedo de no poder sostener mi vida, de no ser autosuficiente, tengo miedo de volver a pasar por lo que ya pasé, tal como dije, tengo miedo de que mi valor dependa de cuánto tengo o gano. ¿Sí? Si estoy acostumbrado a vivir de esa manera, que valgo lo que tengo, bueno, pues entonces si cada vez tengo menos, me lleno de temor porque siento que mi valor va disminuyendo, mi valor como persona, cuando no tiene nada que ver, pero esa es la forma de pensar. Tengo miedo de perder la paz, porque también pienso que lo que me da la paz es el dinero. Y ya dijimos que, ¿cómo es eso? ¿Sí? La paz no es producto del dinero. La paz es producto de otras cosas que ya mencionamos en videos anteriores. Tengo miedo de perder la paz, eso es lo que quiere decir cuando dice me preocupo por el dinero. En realidad el miedo al dinero es un miedo existencial. Quienes a lo largo de la vida, por alguna situación, ya sea desde su infancia, aprendieron o ya en su edad adulta, aprendieron a depender del dinero para tener una relativa calma, una relativa sobriedad emocional, una relativa tranquilidad, y han ligado ese bienestar, lo han enganchado al tema dinero y a que su cuenta tenga una determinada cifra, que su cartera tenga un determinado número de billetes, y de eso depende su tranquilidad. Bueno, pues lo ligan en automático y toman el dinero como el causante, el responsable, pero realmente son temores internos. Ese tipo de personas de las que estamos hablando, si se les pudiera abastecer de todo, el dinero que imaginan, tampoco tendrían una vida plena, una vida libre de temores. Tampoco, tampoco la tendría. Porque, como estamos diciendo, realmente es un miedo existencial. No se trata solo de cifras de lo que estamos hablando, sino que estamos hablando de una seguridad, una identidad, una pertenencia. Y es legítimo buscar la seguridad material. Es legítimo y cada persona tiene derecho de ir y buscarla y tenerla y alcanzarla.
pero hasta cierto grado donde no dependa toda su sobriedad, toda su tranquilidad, todo su bienestar de lo que estamos diciendo, del dinero. Sí, porque estamos hablando de cosas más amplias. Y la seguridad en parte la puede cubrir el dinero. Más bien las cosas o las situaciones. Una persona que llega y, por ejemplo, forma una familia, pues claro que debe tener cierta seguridad económica para cubrir esas necesidades básicas, pero que no sea esto el único pilar, la única columna donde se sostenga, porque además tampoco se puede, o sea, nadie, como ya dijimos, puede tener una completa tranquilidad cifrada o basada solamente en el dinero, o mucho menos en que eso lo defina y que diga, porque ¿cuánto tengo esto? Ah, entonces soy esto. No tengo, entonces soy otra cosa. ¿Sí? Es mucho más allá. Ahora, estos temores, estos miedos de respecto al dinero, no es cosa del presente, no surgen, no se originan en el momento en que veo mi cartera vacía, en el momento en que mi cuenta bancaria no tiene lo que yo quisiera, no surgen hoy. Aunque se hace presente, se hace palpable en el día de hoy, tienen sus raíces normalmente mucho tiempo atrás. Aquí vamos a ver algunas, no son todas, pero pueden ser algunas de las raíces donde se origina esos temores. En la infancia, dice, viendo preocupación constante en casa, claro que sí. Y eso solamente lo vas a tener presente y identificado si haces cierto trabajo de búsqueda. Esto es importante. Esto es importante. Quienes hemos aprendido esta técnica de la regresión a través de la escritura, nos daremos cuenta que allá en el pasado, en la infancia, ahí están los patrones. En mi caso muy particular, yo alguna vez me pregunté por qué el dinero me ocasiona miedo. Cuando me empecé a dar cuenta, cuando me empecé a ser consciente, porque eso es lo primero. Recuerda que el principio de todo es la toma de conciencia. Entonces dije, sí, el dinero me causa temor. El dinero. Tenerlo y no tenerlo. Imagínate nada más. No tenerlo, alguien podría decir, bueno, es razonable, mucha gente se siente miedo al no tener dinero. Pero tenerlo, sí, también. Ya cuando tú te das cuenta que le temes al tema dinero, ya sea que haya o que no haya, entonces quiere decir que hay algo ahí detrás. Y yo me pregunté por qué aparece el factor miedo respecto del dinero. No importa si hay mucho, poco o nada, de si hay nada, con mayor razón. Pero en esos tiempos, y estoy hablando años atrás, cuando yo recibía un sueldo, cuando yo era empleado, y que llegaban las épocas de abundancia, el mes del bono, el mes del aguinaldo, como fue el caso como es el caso de fin de año, y que llegaba dinero. Y cuando yo veía mi cuenta así rebosante, porque caía la quincena y el bono y el aguinaldo, ¿no? Y abundaba. Y me llenaba de entusiasmo, así, momentáneo. Y ese entusiasmo, conforme iba creciendo, aquí, este, eh, mutaba y se transformaba en miedo, temor. A través de los ejercicios de escritura fui descubriendo que eso que transformaba el entusiasmo en temor eran las preguntas internas que yo me hacía de preguntas silenciosas, internas y subconscientes, no conscientes. Las preguntas de ¿cuánto me irá a durar? ¿Cuántas cosas tengo que pagar? ¿Cuánto va a costar esto? ¿Nos podremos ir de vacaciones? ¿Cuántos días? Para el mes de enero tendré todavía algo, pero esto es solo cada año y yo sé que esto se acaba. ¿Y cuándo se acabará? Esos diálogos.
¿Qué pudiera hacer con este dinero para que no se acabe, para que se prolongue? Sí, escudriñando y buscando en esos pensamientos y sentimientos y poniéndolos por escrito, encontré que esas preguntas detonaban los temores en mi interior. Y al paso de continuar con esta práctica, me di cuenta que cuando yo hacía esas regresiones hacia atrás a través de la escritura, recordando, bueno, ¿dónde sentí por primera vez estos temores o dónde escuché por primera vez estas expresiones? Ahí llegué a la edad de mi infancia, cuando el dinero llegaba a la casa donde vivíamos, mis papás, mis hermanos, todos pequeños, una vez al año, en el mejor de los casos. ¿Y por qué digo que en el mejor? Porque eso solamente fue mientras duró una temporada en donde teníamos, en donde había un trabajo y una cosecha que se vendía al año. Una vez al año llegaba el dinero. Y yo ahí escuché esas expresiones. Mis padres iban, cobraban el dinero de la empresa que llegaba a comprar la cosecha, tomaban el dinero, llegaban a la casa, se sentaban, lo extendían en el piso, en el suelo. Nosotros, los hijos, hacíamos una rueda, un semicírculo ahí observando. Y ellos lo contaban una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces. Contaban el dinero. ¿Cuánto es tanto? Mi mamá lo agarraba, lo recogía, decía cosas en voz baja, no sé qué decía. Lo agarraba y lo oprimía contra su pecho y lo que sí decía en voz alta era, con un suspiro, ¿cuánto nos durará este dinero? Dios mío, ¿cuánto nos durará? ¿Qué pudiéramos hacer? Decía, para que este dinero no se acabe, que nos rinda. ¿Cómo no pudiéramos invertirlo en algo? Y externaba sus más profundos temores, que yo sin darme cuenta absorbí. Las mismas palabras, yo en mi subconsciente las tenía. Y a mi edad adulta, cuando yo ya ganaba mi dinero, al verlo en abundancia, me preguntaba, ¿cómo haré para que no se acabe? ¿Dónde lo pondré? ¿Cuánto me durará? Eran las mismas preguntas. Increíble, pero cierto. Así funciona. Así funciona. Mi papá, por su parte, volteaba, miraba el dinero, el menos, un poco menos expresivo, y volteaba hacia el centro del pueblo que quedaba allá, a lo bajo, y apoyando su barbilla sobre sus manos, se quedaba mirando a lo lejos, al horizonte, sin decir palabra. Solo escuchaba las expresiones de mi madre, pero ahora entiendo que él también estaba temor, lleno de temores, que no expresaba, pero que estaban ahí. Por lo menos eso, y muchas otras anécdotas que algún día les compartiré, pero eso yo viví. El dinero era sinónimo de miedo. ¿Hay dinero en la casa? Sí. Ah, pues ahora todos llenémonos de miedo. Porque no sabemos cuánto va a durar, porque esto se acaba, porque ya debemos y tenemos que ir a pagar, porque así es algo que absorbemos. Dice aquí en la infancia, habiendo preocupación constante en casa. Dos, en una crisis pasada, ¿sí? Una deuda, quiebra, pérdida, y que no queremos volver a pasar por ahí. Tres, en mensajes repetidos, o sea, es ese diálogo interno. Lo que repito y repito, el dinero no alcanza, es muy difícil conseguirlo, siempre falta, pues hay para irla pasando y esas cosas que nos repetimos constantemente, van haciendo un patrón de pensamiento y de sentimiento. Recuerda el ciclo, pensamiento, emoción, acción y resultado.
Pensamiento, emoción, acción y resultado. Y ese resultado me genera un pensamiento, de nuevo. Y estoy en un ciclo, pensando cosas que me dan miedo. La emoción del miedo me lleva a acciones de miedo y me da resultados de miedo y me genera más pensamientos de miedo. Y me lo estoy repitiendo a veces por horas, días, meses y años. Entonces, cuando llego al tema dinero, ya traigo el miedo muy trabajado. Es en automático. La situación, la clave de la ruina es el automático cuando es malo. También la clave del éxito es el automático, pero cuando está bien enfocado, ¿sí? Cuatro, incluso dice en discursos espirituales malentendidos, de ahí nacen también. ¿Por qué dice discursos espirituales malentendidos? Porque muchas veces escuchamos que el dinero es malo, que el dinero, ¿quién ha escuchado que el dinero es la raíz de todos los males? Bueno, pues malentendidos, ¿sí? Las escrituras no dicen que el dinero es la raíz de todos los males, dicen que el amor al dinero es la raíz de todos los males, lo cual ya lo hace muy diferente, el mensaje muy distinto. Entonces, tener dinero es malo, ¿ok? Entonces, si tengo dinero, pues me lleno de culpa. Es peligroso, no, no, no. ¿A cuántas personas han escuchado que dicen, no, es que nomás te empieza a ir bien y ya tienes un poco de dinero y ya te tienes que cuidar porque ya te pueden espiar en la esquina, te pueden estar vigilando, le pueden hacer algo a tu familia, ¿sí o no? Y si es en lo primero que pensamos, pues obviamente que lo estoy atrayendo, la ley de la atracción, que es una realidad también. Dice aquí, no le tenemos miedo al dinero que no tenemos, sino al pasado que no queremos volver a vivir. Al pasado y a todas esas cosas imaginarias que nos llena la mente y que pensamos que pueden hacerse realidad. ¿Por qué todo esto es imaginario? ¿Se acuerdan? Esto sí fue la charla pasada. La charla pasada hablamos de la verdadera libertad financiera. Entonces aquí vemos dos grupos de familia, ¿no? De una vez leo la declaración. Dice, no es un problema financiero, sino emocional y mental. Del lado izquierdo tenemos una familia, vamos a llamarle pobre, como solemos referirnos, pero feliz. Y abajo una familia pobre, pero infeliz, conflictuada, en pleitos. Esto quiere decir que las familias pobres, no por ser pobres, son infelices o son felices, porque podemos encontrar personas sin dinero, ¿sí? O pobres, como se suele decir, sin dinero, que conste que estamos hablando de dinero, de recursos económicos nada más, para no entrar en los conceptos amplios de las palabras. Felices o infelices. Y luego del lado derecho tenemos una familia rica feliz y una familia rica infeliz. ¿Qué me dice esto? Pues lo que dijimos la charla pasada. ¿Cuál es la verdadera libertad financiera? La verdadera libertad financiera no tiene que ver con el dinero. En ese momento dije, la verdadera libertad financiera tiene poco que ver con el dinero, pero también puedo decir que no tiene que ver con el dinero, no tiene nada que ver con el dinero, porque la felicidad no emana de ahí. ¿Y cómo decimos eso? ¿Cómo comprobamos eso? Con esto, con estas imágenes, que son imágenes que representan realidades que podemos mirar a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Seguramente cada uno de ustedes conoce una historia o más de una, yo muchas, tanto de las del lado izquierdo arriba, ¿sí? Como las del lado izquierdo abajo, del lado derecho arriba y del lado derecho abajo. He conocido. Aquí yo mismo viví. Yo recuerdo mi infancia y a pesar de eso, de lo que ya les platiqué, que no había dinero y que
Cuando había era solamente una vez al año y mis padres se llenaban de miedo, yo era feliz. Pero mi felicidad no venía de si llegó, cuánto va a durar, ¿no? Porque en la mentalidad del niño hay otras cosas, hay otras prioridades. Y yo me encantaba y disfrutaba los atardeceres otoñales, las nubes de colores, los aromas del campo. En otoño que las flores empiezan a madurar, empiezan a tener mucha miel, mucho polen, las abejas van y entonces el olor, los olores del campo. Había una flor que le llamábamos encaje. No sé cuál sea su nombre científico, pero le llamábamos encaje, que crecía así a 10 metros arriba de la casa de donde vivíamos, en unas praderitas así llenas de pasto. Y crecía una florecita blanca, así hasta arriba, como, pues, como un encaje muy suave y un olor a miel, un olor a perfume, delicioso. Y nos encantaba recolectar esas flores, correr y jugar, a darnos vueltas ahí en el pasto, ir al arroyo, meternos a nadar, horas ahí nadando en el agua, en el arroyo, treparnos a los árboles, hacer refugios en los árboles. Una felicidad sin límite, sin dinero. Pero también se puede dar este caso. Entonces las personas que dicen, no, bueno, es que nosotros somos infelices porque pues no tenemos dinero, no, 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 perdón, pero te aseguro que el motivo de la infelicidad no es la falta de dinero. Hay otros motivos. A veces el dinero es un detonante, pero no es la causa. ¿Cómo lo podemos saber? Por lo que ya te platiqué, que hay personas inmensamente felices, y niños y adultos, ¿eh? Yo te estoy hablando de mi experiencia de niño, pero adultos, felices, completamente, sin dinero o con muy poco. Y bueno, ya lo del lado derecho, pues ya para que lo repasamos, ya sabemos, porque es exactamente lo mismo. No necesitas estar sobre un yate, brindando, con el estómago lleno, feliz, con el sol dándote en el rostro, ahí en el mar Caribe. No, no necesitas eso para ser feliz. Pero también, si lo tienes, también ahí puedes ser feliz. O sea, también es un reto, ¿eh? Ese es un reto. Te reto a que ahí, sobre un yate, con el sol, con tu familia, con toda esa plenitud material, seas feliz. ¿Por qué digo que es un reto? Porque puede ser que no se consiga, porque puede ser que todo eso no sea suficiente, porque la raíz de la felicidad no está en el dinero, la felicidad brota de nuestro interior. ¿Ok? Entonces, y la de abajo, pues, ¿qué podemos decir? Oye, pero tienen dinero, ¿por qué están peleando? ¿Por qué tienen conflictos? Bueno, pues porque el dinero es solo un instrumento, es un medio. El dinero no es responsable de darle felicidad al ser humano. ¿Quién le ha colocado esa responsabilidad? Que se la quiten. El responsable es otro. El responsable es el mismo ser humano. Entonces, esto viene muy bien con lo que venimos diciendo, el miedo. ¿Ok? Es lo mismo. El miedo no es a tener o no tener. Los temores los tienes y principalmente son imaginarios. Dice, el miedo al dinero no se quita ganando más dinero y aquí ya nos vamos enfocando hacia ir buscando soluciones, ¿no? Y esta de una vez para desecharla, porque es como la más común, como la que todo mundo piensa en automático, estoy triste, angustiado, apesadumbrado y temeroso. ¿Por qué? Pues no tengo dinero, ¿ok? ¿Y qué necesitarías para salir de ese estado? Pues dinero, mucho dinero. Cuando yo gane más, no tendré estos miedos. Cuando me aumenten el sueldo, no tendré estos miedos. Cuando me gane la lotería, estaré libre de miedos. Tendré libertad, ¿no es cierto? De una vez que sepamos que el miedo al dinero no se quita ganando
más dinero. Aquí recuerdo, había una persona eh, con la que nos acercamos y platicamos, porque tenía intenciones de entrar al programa de educación financiera y mejorar sus finanzas, pero no era tanto mejorar sus finanzas, porque era un empresario próspero. O sea, no era un gran empresario, pero era un empresario que iba creciendo y creciendo y que ya había logrado grandes cosas. Y él así textual nos compartió y dijo, mi problema, mi principal problema es que tengo un gran temor de que un día esto se desmorone, desaparezca, de que lo pierda. O sea, tenía mucho, mucho dinero. Y su miedo era proporcional al dinero que tenía, de perderlo. Obviamente, seguramente sus temores venían de algún origen todavía desconocido para él, pero esto lo menciono solamente porque, por la frase que puse ahí, el miedo al dinero no se quita ganando más dinero, porque hay quienes tienen mucho dinero y no se han podido liberar del temor y tal vez este ha incrementado más. Aquí podemos decir también que el dinero sí importa. No, no es que digamos, ok, el dinero, entonces lo borro de mi vida y lo desprecio y lo desecho y lo maldigo. No, porque eso solamente refleja que tengo miedo al dinero, ¿no? Que es lo que mucha gente hace también. Otra porción de las personas dicen, no, para liberarme de todo eso, nada que ver con el dinero. Aquí me divorcio del dinero y ya, y no lo necesito y no, es el enemigo a vencer. Y no, no es el enemigo. No es el enemigo, no lo tienes que vencer, es un instrumento, es una herramienta, es una bendición que tienes que asimilar de tal manera y usarla para fines que hay que ir definiendo y esclareciendo. Seguramente no para mis fines egoístas. Por eso es que el dinero sí importa, como puse aquí. Si tengo dinero, necesito educación financiera y sí es necesaria. El orden, las herramientas y la disciplina sí cuentan. Es decir, todo lo que hemos venido aprendiendo tiene su lugar. Y es importante y es necesario, pero nada de eso funciona de fondo si no se transforma la relación emocional y simbólica con el dinero. Entonces aquí vamos a ver, para ir ya finalizando, qué hacer. Y quiero compartirte 5 puntos. Seguro que hay más, seguro que tú puedes descubrir más, pero que podemos poner en práctica eh, a partir de hoy, a partir de ya, para reducir ese temor y en el mejor de los casos eliminar el miedo al dinero. Punto número 1, gratitud diaria. Y fíjate que si me dijeran solamente comparte un principio, yo compartiría este. Los demás son muy importantes, pero yo sola, si me dijeran solo puedes compartir un principio, yo escogería este, la gratitud. Escuché y me gustó escuchar que decían, no puedes estar agradecido y temeroso al mismo tiempo. O estás agradecido o estás temeroso, porque uno excluye al otro. Entonces, si yo doy gracias, no hay lugar para el temor. Dice, dedicar unos minutos cada día para reconocer y agradecer lo que ya se tiene, enfocándose en lo positivo y fomentando una mentalidad de abundancia. Recuerda que atraemos aquello en lo que nos enfocamos. Y si yo me enfoco en lo que no tengo, ¿qué atraigo? Pues escasez, ¿no? Si me enfoco en lo que no tengo, me genera angustia, preocupación, frustración, estrés y se me da más de eso. Pero si yo agradezco por lo que ya tengo y mira que tenemos lo que tengamos, pero es mucho. Hay una reflexión que me encantaría compartir de una vez contigo, que viene ahorita a mi mente. A veces, claro, miramos y decimos, ok, sí, gracias por mi casa, tengo una casa, un techo sobre mi cabeza, tengo ropa, tengo un auto para moverme, o no tengo un auto para moverme, pero tengo una forma de poderme transportar para moverme por la ciudad.
Agradezco eso, agradezco mi mascota, agradezco la comida que hay en la cocina, etc. Y muchas cosas más, ¿no? Muchas cosas más. La vida también, la salud, etc. Muchas cosas que podemos agradecer. La cama donde dormimos, las cobijas con las que nos tapamos, muchas cosas. Pero recordaba la frase que decía Jesucristo cuando dijo, ¿por qué se preocupan ustedes? Por, por lo que la gente normalmente se preocupa, que son las dos principales. Dice, ¿qué voy a comer y qué voy a vestir? Les digo, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué voy a comer o qué voy a con qué me voy a vestir? Dijo, si ya tienen lo más importante, que es la vida y el cuerpo, ¿qué no son más importante? ¿Qué no es más importante? Dijo, la vida que la comida. Bueno, pues entre la vida y la comida, ¿tú qué crees que sea más importante? No, bueno, pues la vida, ¿no? Estar vivo. Bueno, pues esa ya la tienes, dijo. Lo estoy diciendo en mis palabras, ¿no? La vida ya lo tienes. Ahora la comida, esto viene a ser secundario. No te preocupes por eso, porque aquel que te dio la vida, pues también puede darte la comida. Y luego dijo, ¿y te preocupas por el vestido? Pero si ya, ¿para qué quieres el vestido? No, pues para ponerle a mi cuerpo. Pero si ya tienes el cuerpo. ¿Qué es más importante? Aquí está el cuerpo, aquí está el vestido. ¿Qué es más importante? No, pues el cuerpo. Ah, bueno, pues es lo más importante, ya lo tienes. ¿Por qué te angustias por el vestido? Porque ¿qué ganarías teniendo el vestido si no tienes el cuerpo? O la comida si no tienes la vida. Entonces, digo, es mucho más amplio, ¿no? Hay que entender muchas más cosas, pero eso me da una dirección de que me debo ejercitar para identificar lo más valioso en mi vida. ¿Qué es lo más valioso? Lo realmente valioso. Sí puedo agradecer, como dije, la silla, el comedor, la sala suavecita, el lugar donde vivo, sí. Pero creo que hay cosas mucho más valiosas todavía que a veces damos por sentado. Si me habitúo a dar gracias, si adquiero el hábito de la gratitud cotidiana, cada vez voy a ir viendo más cosas por las cuales agradecer. Y de nuevo, si estás agradecido, si estás en gratitud, no puedes tener miedo. De hecho, una manera en la que el miedo se va así rápido es dando gracias. En serio. Y miedo de cualquier tipo, ¿eh? Miedo de cualquier tipo. Yo me acuerdo cuando me dio COVID hace tiempo atrás, cuando pasamos la pandemia, que esa fue una enfermedad de miedo para mí. El miedo era el que mataba a las personas. Llegó un momento en que tuve mucho miedo. Sí, tuve mucho miedo porque mi estado de salud empeoraba, empeoraba, empeoraba y tenía el oxígeno, pero empeoraba. Y ahí recordé o escuché, estaba escuchando videos por allá y escuché esto. No puedes estar agradecido y temeroso al mismo tiempo. Y empecé a agradecer por poder respirar lo que podía respirar. Y empecé a agradecer por estar vivo. No estaba bien de salud, pero estaba vivo. Y si estaba vivo, había esperanzas. Y empecé a agradecer, a agradecer. Obvio, al principio no sale, no sale. Porque tu raciocinio se interpone y dice, pues espérate, pues ¿cómo vas a agradecer? ¿Gracias de qué? Pues si te estás muriendo, o sea, pero si persistes, si insistes, 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 la gratitud se instala y el miedo desaparece. La segunda, vamos a ver la segunda, dice educación financiera, obviamente. ¿Qué hacer para disminuir o erradicar ese miedo? Aprende qué es el dinero. Y educación financiera no solo son fórmulas, como ya hemos dicho, fórmulas y instrumentos de inversión, ahorro, o sea, es eso y más. No solo desde un punto de vista técnico, sino también reflexionando sobre las emociones y creencias que se tienen respecto al dinero. Eso es lo más importante.
quién soy yo con el dinero, cómo es mi relación, dónde aprendí esto, dónde aprendí aquello, y cuando menos en desierto, esto es lo que enseñamos, no solamente las fórmulas, sino que encuentres la ruta de reconciliación con el dinero. ¿Cómo te expresas del dinero? Eso es muy importante. ¿Cómo le llamas? ¿Lo maldices? ¿Lo llamas cochino, cochino dinero, maldito dinero? Todo eso que decimos de manera inconsciente. Todo eso juega un papel importante. Vamos a ver la tercera. Mindfulness y meditación, practicar técnicas de mindfulness o meditación para reducir la ansiedad y centrar la mente en el presente en lugar de preocuparse por el futuro financiero. ¿Por qué esto es importante? Pues porque buscamos la paz, buscamos la serenidad, la tranquilidad, y esa no está afuera, nunca, jamás, está dentro. Y todavía no se ha descubierto una manera de ir a nuestro interior y encontrarnos con nosotros mismos y encontrar esos pilares que nos van a dar la tranquilidad, serenidad, que la meditación, la oración y ejercicios de mindfulness, como se menciona acá. Y quien lo practique solamente podrá decir o atestiguar o confirmar lo que estoy diciendo. Y si no lo practicas, no pierdes nada intentándolo y es probable que hagas maravillosos descubrimientos. Cuatro, reevaluación de metas y valores, reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante y ajustar las metas para que se alineen con un bienestar integral, no solo económico. ¿Por qué es importante reequilibrar nuestra vida, nuestras prospecciones, proyectos, objetivos y metas? Porque la gran mayoría de los motivos que nos ocasionan temor, miedo, miedos, inseguridades económicas son, cuando las analizamos bien, exigencias, a veces irrazonables, aspiraciones fuera de contexto o necedades, o sea, sin reflexión. Por eso es bueno replantearse. Mm, te voy a poner un ejemplo. Había un conocido que se fijó su meta de comprar su camioneta, pero era una camioneta así de edición limitada, que tenía en mente y la tenía y la tenía y la tenía. Y vivía frustrado, enojado, angustioso, ansioso y lleno de miedo y chin, ya perdí esto y es que ya gasté esto, cuando podría haber comenzado con un auto más modesto, ¿no? No tienes que, si no la necesitas, ¿por qué la quieres, no? Pues es que yo me quiero sentir allá y subirme y andar y que me vean. Exigencias irrazonables. ¿Ya ves? El 5 dice construcción de una mentalidad de abundancia. Esto también es fruto de la meditación, de la oración. Fomentar la creencia de que hay suficientes recursos y oportunidades y que la prosperidad también viene de de la mentalidad y no solo del dinero. Estaba leyendo a Vishen Lakhiani. ¿Alguien lo conoce por ahí? Es un empresario famoso, pero también escritor, autor de varios libros y fanático del mindfulness y de esto de la práctica de la mentalidad de abundancia, en donde él decía, mira, aquí en el mundo hay cosas abstractas, objetivas, y está el mundo mental. Y él pone al dinero en el mundo mental y dice, y el dinero está en el mundo mental, aunque después lo podemos tener en las manos, en la cartera, pero pertenece al mundo mental. El dinero, la salud, las relaciones y lo más valioso, dice, emana del mundo mental. Dice mucho más, pero en esencia eso. Sí, entonces aquí tenemos las 5 cosas. Repetimos, gratitud diaria, educación financiera, por supuesto, meditación, mindfulness, oración, yo le añadiría, reevaluación de metas y valores, ubícate dónde estás, qué es lo que realmente quieres. A lo mejor tus exigencias se están llenando de temores y construcción de una mentalidad de abundancia a través de las prácticas anteriores. ¿Ok? Ahí está. Entonces, bueno, pues prácticamente con esto terminamos. Solo quiero leer esta reflexión final que dice, la verdadera libertad y serenidad no se encuentran en la cantidad de dinero que poseemos,
sino en la confianza en que hay algo mayor que nos sostiene y protege, porque eso también es importante. La sobriedad y la paz interior son las claves para superar el miedo al dinero y así encontrar un bienestar genuino y duradero. ¿Qué dijo? La sobriedad y la paz interior son las claves para superar el miedo. Sobriedad, paz, confianza, fe, dirían algunos, también es válido. Yo digo que sí. La fe es confianza en que todo está bien y que todo se da cuando yo hago lo que tengo que hacer con mi mayor esfuerzo. No tengo que ser perfecto, solo tengo que esforzarme lo mejor que pueda en todos los aspectos de mi vida. Y bueno, con esto cerramos. Agradezco mucho de nuevo. Te mando un cordial saludo, un abrazo, mis mejores deseos de nuevo otra vez para todos ustedes, que este año sea maravilloso, lleno de éxitos, de aprendizaje. Y por nuestra parte, aquí nos estaremos viendo semana con semana para seguir compartiendo más acerca de la prosperidad financiera y de cómo alcanzar nuestros objetivos y transformar nuestras finanzas. Un saludo, cuídate mucho, chao.